¿Qué tal si la imagen que tenemos de Jesús, esa que se ha construido por siglos, fuera en el fondo incorrecta? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un análisis textual que propone una teoría, la verdad, muy poco convencional y bastante provocadora sobre la identidad del Jesús histórico. La tesis central del autor es así de directa. Jesús debió ser una persona birracial. Claro, esta idea choca de frente con 2000 de representaciones muy eurocéntricas, que lo pintan con cabello claro y ojos azules. Y ojo, es muy importante entender desde dónde parte todo esto. El autor se posiciona desde el ateísmo. Esto significa que no lo plantea como un argumento de fe, para nada, sino como una investigación histórica y simbólica. La idea es analizar las pruebas en los textos como si fueran pistas de un caso muy, muy antiguo. Para ir construyendo este argumento, vamos a seguir una especie de mapa. El autor lo divide en 5 paquetes de evidencia. Cada uno le va añadiendo una nueva capa a este rompecabezas que la verdad es fascinante. Muy bien, empecemos con la primera serie de pruebas. Esta se enfoca en una asociación que de entrada suena rarísima, la del cristianismo primitivo con los asnos, o las mulas. En esta primera parte tenemos 3 pilares, un grafiti muy antiguo, una mención en el Talmud y los escritos de uno de los padres de la Iglesia. A ver cómo se conectan. Esta es una pieza clave. Se encontró en el Monte Palatino de Roma. El grafito de Alexamenos es muy probablemente la imagen más antigua que existe de la crucifixión. Y lo más raro, lo más llamativo, es que la figura en la cruz no tiene un rostro humano, sino la cabeza de un equino. Era una búrala, sí, pero una que nos deja ver que esa conexión simbólica ya existía en la mente de la gente de esa época. Y esta idea no era un caso aislado, ¿eh? Había un término para esto, onolatría. El escritor Tertuliano, allá por el siglo II, documentó que a los cristianos y también a los judíos se les acusaba de esto, de adorar a un asno. Incluso el Talmud rabínico menciona que los cristianos adoraban una cabeza de mula. Entonces la pregunta es obvia, ¿de dónde sale esta asociación tan extraña? Ahora, en el segundo paquete de evidencias, nos vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, hasta el antiguo Egipto, para explorar un posible vínculo entre el pueblo hebreo y un dios muy particular. El autor aquí construye un puente con 3 ideas. Primero, el dios egipcio Set, el de las tormentas y el desierto, a veces era representado con cabeza de asno. Segundo, Set fue el dios principal durante el gobierno de los Hicsos, un pueblo semita. Y el autor se apoya en la teoría de que los hebreos pudieron haber sido parte de este grupo. Y tercero, y esto es muy curioso, en la Biblia, el tercer hijo de Adán y Eva se llama Set, y de su linaje desciende el pueblo hebreo. ¿Coincidencia de nombres y símbolos? Bastante llamativa, ¿no? Bien, llegamos al tercer paquete de evidencias. Ahora nos vamos a enfocar en el rol simbólico que la mula tiene dentro de la propia Biblia. Y es aquí donde la idea de hibridación empieza a tomar mucha fuerza. Fíjense en esto, en toda la Biblia solo 2 animales hablan, la serpiente en el Génesis y una mula en el libro de Números. El autor señala que son como un espejo, pero al revés. La serpiente, poseída por Satanás, representa el mal. La mula, en cambio, es poseída por un ángel para hablar y representa el bien. Esto las convierte, según este análisis, en patrones proféticos opuestos, la serpiente para el mal, la mula para el bien. Y aquí está el punto clave de esta sección. ¿Por qué una mula, específicamente? ¿Por qué no un asno, un burro? Porque la mula, por definición, es un híbrido, es la cría de 2 especies diferentes. Y esto, para el autor, es lo que la hace la metáfora perfecta, el símbolo perfecto para una persona birracial. Con este cuarto paquete de evidencias, se busca conectar todo ese simbolismo directamente con el lenguaje y con las descripciones que hay en los textos sobre la apariencia y los padres de Jesús. La conexión con la palabra es, innegable. La palabra mulato, que se usó para describir a una persona de ascendencia mixta europea y africana, viene directamente de mula. El autor sostiene que esta conexión no es una simple coincidencia moderna, sino que sus raíces simbólicas podrían ser mucho, mucho más antiguas. Aquí el análisis se basa en 2 fuentes. Primero, el Talmud, que dice que el padre de Jesús era un soldado romano de nombre Pandira, que significa pantera. Como las panteras son negras, se interpreta que era un soldado negro,
Y segundo, hay una descripción bíblica de sus ojos como atardeceres, lo que podría sugerir una mezcla de colores, como el color avellana, un rasgo que, genéticamente, es posible en una persona birracial. Y con esto llegamos al último paquete de evidencias, el punto donde todos los hilos que hemos visto, el graffiti, el dioset, la idea del híbrido, la etimología, se unen para tratar de descifrar una metáfora final y concluyente. El autor sugiere una posibilidad, que hablar directamente sobre la apariencia o el parentesco de Jesús era un tema tabú, y por eso se tuvo que usar un lenguaje codificado lleno de símbolos. La expresión Hijo de Dios, por ejemplo, podría haber sido, en parte, un eufemismo para decir hijo de un padre desconocido para la comunidad. Y aquí está el símbolo que lo ata todo. El unicornio. Pero, momento, no el caballo blanco que nos imaginamos hoy. En textos medievales como el Physiologus, el unicornio que simbolizaba a Cristo se describía como un asno blanco con un solo cuerno, lo que nos regresa de lleno al tema recurrente del asno y la mula. Y esta es la gran conclusión a la que llega el autor, su decodificación final de la metáfora, la famosa escena de la entrada a Jerusalén. No se trataría de un animal de verdad. Montado sobre una mula blanca sería un código para decir que el Espíritu de Cristo habitaba o montaba en el cuerpo de un mulato blanco, o sea, una persona birracial de piel clara. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta fundamental. Más allá de si esta teoría es correcta o no, nos obliga a replantearnos cómo leemos estos textos antiguos. ¿Los tomamos al pie de la letra? ¿O los vemos como, no sé, como complejos tapices de historia, metáfora y códigos que están ahí esperando a ser descifrados? La respuesta, quizá, lo cambia todo.